En vídeos anteriores he hablado un poco sobre un descubrimiento súper sensacional que hace muchos años ya tiene la CIA norteamericana, ya experimentado con técnicas súper modernas y ha logrado éxitos asombrosos. Y hablo del nombre que le di al proyecto Filadelfia, o el experimento Filadelfia, que ya por allá, por los años 1943, como expliqué en otros vídeos, se hizo un experimento con un destructor norteamericano, el Eldridge, y se pudo trasladar y hacer invisible o desintegrar el destructor, pasarlo de un puerto de Filadelfia al puerto de Norfolk y hacerlo volver. Aunque en principio el experimento fue una prueba inesperada, un hallazgo que no esperaban realizar, porque lo único que pretendían era hacer invisible a los radares, los aviones o los barcos o material norteamericano en el apogeo de la Segunda Guerra Mundial en 1943. Pero esa sorpresa fue algo inesperado. Cómo desintegrar y hacer invisible, desaparecer totalmente un destructor con gente, hacerlo aparecer en otro sitio y volver a recuperar. Como expliqué en otros vídeos, el gobierno norteamericano, la CIA, lo guardó como sumo secreto, porque es impresionante la barrera del tiempo, pasar de una época a otra tranquilamente. Lo han perfeccionado de tal manera que pudieron, ya han hecho pruebas, ya expliqué muy a grosso modo, que muchas veces había lluvia de pájaros, de peces, de cangrejos, de avellanas, manzanas, etc. Y la gente no se explicaba de dónde venían los peces, o de dónde venían las ranas o las avellanas, etc. Y ya expliqué más claramente cómo en campos abiertos, en desiertos, o en las costas de las islas, de los mares, etc., hacían experimentos cada vez más perfeccionados para hacer desaparecer barcos, aviones, submarinos, con personal al final, y pasarlo de una barrera del tiempo, ya controlar el tiempo para ver en qué época del pasado se puede pasar gente y traerla al futuro. Y ya expliqué cómo, por ejemplo, en la tumba Ming en China, se halló un reloj suizo realizado en Suiza en 1910 o 1911. ¿A quién pertenecía? A un marine del Eldridge, que fue pasado, como algunos otros, al pasado y otros al futuro. En este vídeo quiero explicar un poco más detalladamente los problemas gigantescos que van a tener, tanto no solamente la CIA, el mundo entero. Porque hay cosas que la gente no puede pensar. Digamos, por ejemplo, cuando se explica este asunto de la barrera del tiempo, de pasar de una época a otra, al pasado, al futuro, disolver transatlánticos, aviones, portaaviones, etc., la gente es ignorante. La gente no puede creer cosas. Es como, por ejemplo, hace 100 o 200 años, no más, no hablo ya de la Edad Media, si a la gente le hubieran dicho que con un simple teléfono de mano, un móvil, se puede hablar con Australia y ver las personas que están hablando en Australia con ella, o con la Luna, o en Marte, no se lo creerían, ¿no? O sea, ver televisiones, o hablar con un ordenador, con otra persona a la otra parte del mundo, en una isla perdida. Bueno, son cosas que hoy son normales, pero hace 100 años o 200 la gente no se lo podía creer. Seguía siendo ignorante, decía que eso era imposible. Y entonces, a raíz del 1943, ya ha sido posible mucho. Es más, ya se pueden traer personas controladas. Ya expliqué un poco cómo un personaje molesto, Rudolf Fentz, en 1950, desapareció en 1876 y apareció en 1950 por un fenómeno eléctrico en un momento de experimento Filadelfia. Y entonces, como se pasó gente ya de la CIA norteamericana, agentes, a 1950, a esa calle en Nueva York, esperando que ese señor iba a aparecer, lo sabían ya por las noticias del futuro, es complejo de explicar. Y entonces, para matarle, deshacer que no cantara de dónde venía aquel hombre, porque la gente empezaría ya a hacerse preguntas. Esto se ha mantenido en sumo secreto, porque este descubrimiento convulsionará la Tierra entera. Es muy largo de contar, muy difícil de explicar. Por eso he dicho muchas veces que necesitaré los medios televisivos para, en programas televisivos tranquilamente, y con pruebas, fotografías, datos, explicar a la gente lo que hay detrás de todo esto. Es muy grande. Y por eso en un vídeo YouTube, pues es muy difícil.
solamente explicar brevemente o teóricamente lo que hay detrás de todo esto. Volvemos al presente con el experimento Filadelfia ya perfeccionado con microchips, con un superordenadores, cómo pueden tranquilamente, y ya lo han hecho, ya hace tiempo, pasar personas al pasado, agentes o al futuro. Entonces, hay polémicas y problemas muy grandes, muy grandes, que la gente no se ha parado a pensar, no quiere pensar, le horroriza, la gente lo rechaza a la mente por el choque emocional que puede ser estas cosas. Vamos a poner un ejemplo, aunque hay miles, ya digo, pero hay que poner ejemplos claros de personas claras, conocidas por la humanidad, para que la gente entienda lo que se está hablando. Vamos a poner un ejemplo que, como ya se puede hacer pasar agentes al pasado, recoger personas y traerlas al futuro. Eso ya está hecho, se puede hacer. O al futuro y traerlas al pasado, es igual. Bien, digamos un ejemplo para que se den cuenta del horror que hay detrás de todo esto, que se pase al año 600 y se coja a Mahoma y se traiga al presente. ¿Qué pasará con el Islam? Y se imagina la revolución y el shock para todo el pueblo del Islam ver a Mahoma. O imagínense, por ejemplo, a Mao Zedong, traerle antes de que muriera y traerle al presente con la revolución china, o a Stalin y a Hitler. ¿Qué pasaría con los neonazis si traen a Hitler de nuevo a la vida? Se vuelve al pasado, en la apogeo, porque dense en cuenta que Hitler ya estuvo visitando el Tíbet, la Antártida y otros sitios complejos donde hay bases subterráneas extraterrestres. Eso es mucho y largo de contar. Pero se trae al presente el choque emocional para las masas de gente que aún adoran, incluido el Vaticano y su gentuza, a Hitler y a los nazis. Se trae Hitler. O a Franco en España. O imagínense otro problema gigantesco, por ejemplo, que en España, y hablo de un país, eso podríamos hablar de Japón, de Hirohito, traer a Hirohito de nuevo, o España traer al padre del rey de Juan Carlos, Juan de Borbón, al príncipe Juan de Borbón, o traer al duque de Cádiz a la vida, o traer a Alfonso XIII, o Alfonso XII, etcétera, etcétera. ¿A quién le pertenece el sitio o el puesto de rey? Si están todos ahí, ¿a quiénes? ¿A quién se quedaría? ¿Se volvería otra vez al pasado? Juan de Borbón dijo, bueno, yo ya he muerto. No, está vivo. Alfonso XIII era rey también, ¿no? Alfonso XII, etcétera, y así para atrás. Ahora un problema aún más grande. Imagínense traer a Jesucristo antes de que lo mataran los sacerdotes, el clero, la religión, claro. ¿Qué haría con el Vaticano y con toda esa gentuza, pedófilo criminal, traficante de drogas, asesinos, colaboradores de asesinos de masas? Piense una cosa, Jesucristo era judío, pero el Vaticano y la Iglesia Católica apoyó a Adolfo Hitler en la matanza de judíos. Bueno, cuando viene Jesucristo al presente y le explican que apoyó el Vaticano las matanzas de judíos, pero Jesucristo era judío y el apóstol Pedro era judío, Juan era judío, Moisés era judío, Abraham era judío, María era judía, el apóstol Pablo era judío. ¿Qué pasaría con todos ellos en el tiempo de los nazis? Bueno, y así sucesivamente hay problemones gigantescos. Y más aún, digamos, por ejemplo, traer al presidente John Kennedy, antes de que lo asesinaran por consejo y orden del Vaticano, la CIA norteamericana en Dallas, en 1963. O su hermano, el senador Robert Kennedy, antes de que lo asesinara en Los Ángeles en 1968, o al hijo de Kennedy en Johannesburg en 1999, y así sucesivamente. Traerlos de nuevo, volver al pasado, explicarles, traerlos a todos. ¿Y se imaginan la convulsión gigantesca que habría en toda la Tierra? Y la desorganización de organizaciones de corruptos y criminales, religiosos y no religiosos. O sea, hay descubrimientos tan impresionantes que da miedo a la gente hacerlo público. Porque claro, de traer en la vuelta a la vida, pues claro, lógicamente, pues digamos, traerían a Rockefeller de joven. Y se encontrarían con dos Rockefellers aquí. Él mismo, joven y viejo. Pero como él tiene dinero y ha financiado todas estas guerras y todos estos descubrimientos, pues querría él volver otra vez de joven. O a los Rothschild. Y así sucesivamente. Y si vuelven a traer al Albino Luciani, asesinado por el Vaticano, ¿qué diría?
cuando le expliquen y le enseñen que fue asesinado y le expliquen claramente que es un sistema para traerle al futuro. ¿Qué haría con el Vaticano y con la gentuza? Cuando le asesinaron porque quería acabar con el tráfico de drogas del Vaticano, el blanqueo de dinero de la droga, las pedofilias, los crímenes, las estafas bancarias del Banco Ambrosiano, etcétera. Quería acabar y echar a todos del Vaticano y renovar esa cueva de ladrones. Jesucristo en varias ocasiones, no una, varias, a latigazos echó a los ladrones del templo diciendo que son una cueva de ladrones. Lo que habían hecho del templo, un negocio. Hoy el Vaticano ya es, no un negocio, ya es la banda criminal más déspota y criminal y sádica de la tierra. Bajo sus manos está la sangre de millones de personas, y ya no hablo de los niños asesinados y violados. ¿Qué haría Jesucristo con esa gente? Pues yo le voy a decir una cosa, el mismo día le matarían. Por eso, el Vaticano y otras organizaciones no quieren que este descubrimiento con otros se haga público. Quieren mantener el estatus como está ahora, y de hecho la única solución que tienen es crear un conflicto mundial para deshacer el sistema de cosas y caigan 7.000, 8.000 o 9.000 millones de personas. A la gente, al Vaticano y a otras estas organizaciones ocultistas o Illuminati, les da igual, como si es la humanidad entera con ellos dentro, les da igual. Esos personajes carecen de sentimientos, quieren el poder y esclavizar a la gente. O sea, es como los dictadores, Hitler o Franco, o Mao Zedong o Stalin, les da igual. La cifra es lo de menos. Una vez dijo Heinrich Himmler, una vez dijo unas palabras muy sabias. Era el responsable de los campos de exterminio y para él su conciencia le daba igual. Millones de judíos, luego vendrían los rusos y luego vendrían los negros y luego vendrían... Da igual. Él dijo una vez, y está escrito, ¿no? Dice, tú mata a una persona y serás un asesino. Asesina a millones y solo será una estadística. O sea, sin problema. Y es así, esa gente no tiene conciencia. O sea, matar 1 millón, como en la guerra civil española, 1 millón, o 100 millones, o 1.000 millones, la cifra es lo de menos. O sea, el poder, como Mao Zedong hizo lo mismo, Stalin, millones, da igual. Como si es la raza humana entera. Para ellos sus sentimientos, su conciencia carecen de conciencia, les da igual. Ellos quedar con vida y su familia. Y eliminar a toda la humanidad les da igual, con ellos dentro. Por eso estos descubrimientos son sensacionales y les prohíben a la gente, bajo asesinatos y amenazas, que se hagan públicos. Ahora, y más allá todavía, imagínense, porque es problemas que la gente no piensa. Ya digo, la humanidad no piensa. Se le ha hecho borregos. La gente ve televisión, fútbol y no sé qué, y empiezan a dar gritos, y videoclips, y música, y están 24 horas viendo idioteces, y telenovelas, y telebasura en la televisión, pero no piensa. La gente es incapaz de pensar. Ahora, este experimento, Filadelfia le llamo así, imagínense que empiecen a atraer gente, masas de gente a la vida. Jesucristo dijo que en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 28 y 29, que vendría una resurrección tanto de justos como de injustos, o sea, de todos. Tienen que venir 20.000 millones de personas de nuevo. ¿Cómo iban a venir? Nunca se han para pensar. Ahora, fíjese una cosa, que ahora se traen personas del pasado, porque igual que, por ejemplo, hay estadísticas, los investigadores del tema OVNI y tal, extraterrestre y tal, lo saben, de que, por ejemplo, a lo largo de la historia han desaparecido miles de soldados chinos, ante la vista de todo, de soldados españoles, japoneses, turcos, pero de regimientos. Venir nubes bajas de color verduzco y desaparecer. ¿Dónde se creen que han ido a parar? Bueno, esas personas vuelven otra vez. Ahora dése cuenta el problema de las miles de religiones que enseñan barbaridades y burradas, de que no tiene la persona un alma y cuando muere, si ha sido muy malo, va al infierno y allí se queda para siempre quemándose, o al purgatorio y pagando pasta, pues sale pronto, o al cielo o al limbo, etc. Bueno, esas barbaridades, burradas, le están enseñando a la gente y la gente se la ha tragado. Pero ¿y cuando esa gente viene? Los traen del pasado, igual que desaparecieron miles de soldados en diferentes épocas, a la vista de todos, los traen todos. Pero entonces están aquí. Pero no decía que estaban en el purgatorio, en el infierno, en el cielo o en el limbo, pero están ahí. Y pregúntale de dónde vienen. Y dirán, pues desde aquí, no se enterarán. Están vivos.
Porque una vez Jesucristo, hablando de la gente que ha de volver, le preguntaron, le pusieron a prueba unos religiosos, como siempre, que decían que había un problema, decían que no creían que vendrían la gente a la vida otra vez, de nuevo, a vivir. Le decían, bueno, pues una mujer le pusieron, los saduceos creo que era, le pusieron un problema, dice, hay una mujer que tuvo 7 maridos, uno detrás de otro, y todos los 7 murieron. Y al final también la mujer murió. Bueno, cuando vengan todos otra vez, ¿de quién es? ¿Quién es el marido? Porque todos tuvieron esa mujer por esposa. ¿Es de los 7 o de uno? Y Jesucristo les explicó que estaban equivocados porque no entendían las Escrituras. Porque decía, explicaba cuando Moisés habló con Dios en el monte Sinaí, en la zarza ardiente, entonces le dijo Dios a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. En aquel tiempo de Moisés ya estaba muerto hacía siglos. Dice, porque Dios, dice Jesucristo, no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, porque para Él todos viven. El profeta llamado Enoc también tiene que venir. Fíjese que en el Génesis, en el capítulo 5, versículo 24, habla de que desapareció súbitamente y la gente no sabía dónde había desaparecido a la vista de todo. Y lo vuelvo a repetir miles de años después en un apóstol llamado Pablo, en la carta a los Hebreos capítulo 11, versículo 5, donde dice que no, Dios lo había hecho desaparecer. Dice que lo buscaron pero que no lo hallaron, porque Dios le hizo desaparecer. ¿Dónde creen que fue a parar Enoc? También otro personaje muy prominente, un profeta llamado Elías, dice que vino un carro de fuego, un objeto volador, se lo llevó y lo desapareció. No dice que en la escritura que muriera, lo desapareció. Pero fíjese una cosa, se llamaba Elías. Pero fíjese, en las escrituras, por ejemplo, hay un dato interesante donde dice, por ejemplo, aquí, en el profeta Malaquías, precisamente habla de Elías, que tiene que volver. Pero ya llevaba miles de años muerto, hoste. Y entonces, en el profeta Malaquías, en el capítulo 4, versículos 5 y 6, y ojo lo que dice, he aquí que os enviaré al profeta Elías, antes de que llegue el día grande y terrible de Yahvé, y para que vuelva el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres, y no sea que venga yo y vaya a consagrar la tierra al exterminio. O sea, dense en cuenta que aquí habla de que tiene que volver. Elías, lo van a traer. ¿Dónde creen que está? Igual que Enoc, igual que esos miles de personas que han desaparecido, que vuelven. El conflicto de las religiones, la estafa y el fraude de las religiones, cómo han explotado a la gente con las mentiras de infiernos, de purgatorio y tal, barbaridades para explotar el miedo a la gente y que paguen. Se desmoronará Babilonia la Grande. Por eso el miedo que tiene a que estos descubrimientos se hagan públicos. Hay un dato interesante en otro profeta bíblico, se llama Habacuc, de algo que está pasando ahora. La gente tampoco lo entiende, pero en Habacuc, en el capítulo 1, en el versículo 5, habla de algo extraordinario que está pasando ahora, aunque esto fue escrito hace miles de años. En el capítulo 1, versículo 5 dice, mirad a la gente y observar, y quedaréis maravillados y asombrados, porque está para realizarse en vuestros días una obra que no creeríais si os refiriera. Una obra que no creería la gente ni aunque se refiera. ¿Qué obra es esa? En toda la tierra, claro. Como se dan cuenta, en este año especial muchos enigmas y misterios se van a revelar. Porque a la gente se le ha engañado de toda la vida. Han sido manipuladas, engañadas, asesinadas. Han creado organizaciones gigantescas, religiosas, miles. Creo que hay en la tierra 30.000 religiones diferentes. Noblezas, dictadores, Illuminatis. Ahora el Club Bilderberg, englobando a los ricos de la tierra. Se está para exterminar a la tierra en una tercera guerra mundial. O sea, la gente se le ha engañado y se le ha manipulado como borregos. Pero, como se dan cuenta con estos detalles, hay cosas que dan miedo solamente de llegar a saberlas.
Por eso se asesina a todo el que tenga información de este tipo, menos a mí. Se acerca una liberación gigantesca en la Tierra. Y algo interesante. Mucha gente que ha tenido parientes, esposos, esposas, hijos, que murieron en accidente y otras cosas. Imagínense la alegría de que haya ya la posibilidad de recuperarlos de nuevo. Pero esto las religiones, ni la CIA norteamericana, ni los gobiernos, ni los servicios secretos, de esto no hablan ni palabra. Acuérdense, el experimento Filadelfia, 1943. Acuérdense de que hay promesas de que todos van a venir de nuevo a vivir. No son palabras mías, son palabras proféticas. Ánimo, amigos, que la liberación se acerca.